Bienvenidos a la tercera semana correspondiente a la clase del curso de Metodología de la Investigación. El día de hoy vamos a abrir el segundo capítulo de nuestro curso, correspondiente a la teoría científica de la comunicación social. En esta segunda unidad se tiene como propósito desarrollar los conocimientos, habilidades y destrezas en el conocimiento de la investigación científica, tipos y niveles. También se debe realizar la elección de un tema de tesis que será motivo de investigación y debe plasmarlo a través de la realización de un proyecto de investigación. En esta primera semana vamos a ver la definición de investigación científica, así como los tipos de investigación: básica, aplicada, sustantiva y tecnológica. Definición de investigación científica. En las clases anteriores habíamos definido el concepto de conocimiento, luego el concepto de conocimiento científico, y en este caso vamos a definir la investigación científica. Según Ander F., la investigación científica es un proceso formal, sistemático, racional e intencionado, en que se lleva a cabo el método científico de análisis. Es un procedimiento reflexivo, controlado y crítico, que permite descubrir nuevos hechos, nuevos datos, relaciones o leyes, en cualquier campo del conocimiento en un momento histórico concreto. Vamos a explicar esta definición. Dice Egg: la investigación científica es un proceso formal, sistemático, racional, intencionado. Es un proceso que requiere de un orden, de una estructura y al mismo tiempo de un objetivo. Hay muchas investigaciones científicas y sobre un mismo fenómeno, y sin embargo cada una de esas investigaciones científicas pueden estar abocadas, orientadas o tener como objetivo diferentes aspectos. Por ejemplo, la medicina, ¿no? En la medicina encontramos diferentes investigaciones científicas, pero tienen como objeto una, estudiar la circulación, otra, estudiar la neurología, y bueno, se diferencian por especialidades. Ahora, aquí encontramos en la definición de investigación científica que va de la mano con la definición de conocimiento científico. Y ya habíamos dicho que si hay una diferencia entre doxa y episteme, es el orden y la intencionalidad. Que yo sigo un orden a lo que se le llama método, por eso el curso recibe el nombre de metodología de la investigación. Existen diferentes métodos para llegar al conocimiento de un punto, un determinado fenómeno. Entonces, vamos a ver hoy precisamente esos niveles de investigación, ¿no? Bien. Entonces, la definición de investigación científica nos dice corresponde a un proceso formal, sistemático, racional e intencionado, que lleva a cabo el método científico. Cada investigación científica tiene un método diferente, específico. Es un procedimiento, por supuesto, reflexivo, de análisis, controlado. ¿Por qué? Porque en el mismo instante en que va desarrollándose la investigación, yo estoy siempre al tanto del equilibrio, del orden y de que se cumplan los puntos y cada paso que uno ha preestablecido. ¿Y por qué al mismo tiempo es controlado? Porque tengo que hacer un autoanálisis, tengo que hacer crítica. Si hasta aquí estoy avanzando bien, y si no, tengo que retroceder y volver a encaminarme, ¿sí? Con la finalidad de descubrir nuevos hechos, claro, de explicar el fenómeno o de explicar las razones de ese fenómeno. Y luego, a partir de eso, crear leyes, en fin, en cualquier campo del conocimiento, puede ser en la historia, en la biología o en las ciencias de la comunicación. Vamos ahora a ver los tipos de investigación. La investigación básica. ¿Qué es la investigación básica? También llamada investigación pura o fundamental. Yo supongo que por el nombre ustedes deben ya llegar a la conclusión de que se trata de una investigación primaria y sin embargo
importante porque sobre esa base luego se va a seguir avanzando en otros tipos de investigación. También llamada, decíamos, pura o fundamental, nos lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de investigación. No tiene objetivos prácticos específicos, no todavía. Mantiene como propósito recoger información de la realidad para enriquecer el conocimiento científico, orientándonos al descubrimiento de principios y leyes. Por ejemplo, cuando surgen nuevas especialidades en una misma ciencia, ¿no? Cuando se estudia, por ejemplo, dentro de ciencias de la comunicación, en el periodismo, la especialidad de periodismo deportivo o el periodismo sostenible, que es también una nueva área, ¿no? Ahora, o nuevos fenómenos también. Se trata de buscar una explicación a nuevas realidades. La realidad virtual es una nueva realidad que nos tiene ocupados a todos los científicos de las ciencias sociales, que ocupa a todos los profesionales también de la tecnología, ¿no? Entonces todos estamos viendo cómo transcurre esta realidad y vamos explorando. Todavía estamos en las primeras etapas, todavía no se puede decir la última palabra sobre esta nueva realidad, esta realidad virtual que no sabemos, apenas podemos predecir a dónde nos va a llevar. Se pueden desarrollar investigaciones básicas sobre, aquí tenemos dos ejemplos, la identificación de los principios básicos que regulan la libertad de expresión. ¿Cuáles son esos principios básicos que regulan la libertad de expresión? Y hacer un planteamiento que luego sirva para profundizar en adelante. Otro ejemplo, la identificación de los principios y leyes generales que regulan los medios de comunicación. Y si ustedes se dan cuenta, en esta identificación de principios básicos, de leyes fundamentales y al mismo tiempo generales, son la base que luego da razón a la existencia de los fenómenos o de estas especialidades, ¿no? O de esta nueva realidad, o de esta realidad como en el caso de la existencia de los medios de comunicación. Siguiente investigación, la investigación aplicada, llamada también constructiva o utilitaria. Se caracteriza por su interés en la aplicación, como su nombre lo dice, de los conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las consecuencias prácticas que de ellas se deriven. Las consecuencias prácticas que de ellas se deriven. Aplicar leyes. Aplicar normas o principios a una realidad concreta, a una situación vigente. Buscar conocer para hacer, actuar, construir, modificar, alterar una realidad y por supuesto buscar la mejoría de esa realidad. Ejemplos: la aplicación de la ley en infracciones cometidas por los medios de comunicación. Vamos a ver qué ocurre si se aplica esta ley en el caso de que los medios falten a la verdad. ¿Se cumple o no se cumple? ¿Es viable o no? A lo mejor la ley no tiene ninguna utilidad. En fin, el estudio de las condiciones de vida de una determinada comunidad. Voy al campo, voy a estudiar esa comunidad y a lo mejor aplico alguna norma de convivencia a ver si ellos se adaptan o no, ¿sí? O estudio esa nueva realidad y la describo. Aplicación de la tecnología digital por los medios de comunicación. También, cuando se aplica este nuevo instrumento que hace que los medios de comunicación también se transformen. Algunos, para su propio empobrecimiento, dicen los científicos, o a lo mejor otros dicen para su mejoría, ¿no? Aplicación de la tecnología digital a la cinematografía. Algunos dicen que ya se trata de una nueva experiencia audiovisual diferente a la televisión y al cine, otros dicen que no, que es el cine, pero en su desarrollo máximo. Tercera definición, o tercer tipo de investigación, la investigación sustantiva, aquella que trata de responder a los problemas teóricos o sustantivos.
En tal sentido, está orientada a describir, no solo a eso, a explicar o predecir la realidad. Es un tipo de investigación, no diría más completo, pero sí más complejo. Con lo cual se va en busca de principios y leyes generales que permite organizar una teoría científica. Nacen aquí las teorías. Ese tipo de investigación encamina hacia la investigación básica o pura, por supuesto. Si ustedes se dan cuenta, una investigación lleva a otra, porque es como que se complementan. En la investigación básica hablábamos de leyes, de principios, y para llegar a leyes y principios tenemos que observar la realidad, describirla, luego explicarla, y sobre la creación de esas leyes y de esos principios se puede predecir. Ahora, la investigación sustantiva tiene dos niveles. Su primer nivel, la investigación descriptiva, que era lo que ya veníamos explicando, orientada al conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación espacio-temporal dada. Se presenta con interrogantes como ¿cómo es? O ¿cómo se presenta el fenómeno de la comunicación interpersonal en Internet, en el mundo virtual? ¿Cuáles son las características actuales de este fenómeno? Etcétera. Yo siempre suelo decir, se aplican las 5 preguntas básicas de periodismo: ¿qué?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde? El por qué no todavía, porque en este caso solamente estamos hablando a nivel cuantitativo, a nivel descriptivo. Según Mario Bunge, es decir, dar respuestas a las preguntas que son fundamentales, básicas, indispensables, para poder tener un asomo, al menos primario, de los hechos o del fenómeno que se está estudiando. Según Mario Bunge, puede responder, según el problema, a las siguientes cuestiones: ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Dónde está? ¿Cuándo ocurre? ¿Cómo están sus partes? ¿Cuántos? La siguiente subdivisión de la investigación sustantiva es la investigación explicativa. Es como el siguiente nivel. Está orientada al descubrimiento de los factores causales que han podido iniciar o afectar la ocurrencia de un fenómeno. Si antes decíamos que podemos hasta aplicar las 5 preguntas básicas del periodismo, excepto el por qué, en la investigación explicativa, sí vamos a intentar responder al por qué lo causa. Responde a preguntas como ¿por qué se presenta así el fenómeno? ¿Y cuáles son los factores o variables que están afectando a este fenómeno? Son investigaciones explicativas, por ejemplo, las que tienden a dar respuestas a las siguientes preguntas. ¿Por qué el índice de alfabetización es decreciente en nuestro país en los últimos 30 años? Solamente por citar un ejemplo, no precisamente que corresponda con la realidad. ¿Cuáles son los factores que están incidiendo en los bajos niveles de lectoría en nuestros niños? ¿Qué varía? ¿Qué factores socioculturales condicionan el racismo? ¿Qué factores socioculturales condicionan la falta de comunicación en la familia? En fin, de acuerdo al fenómeno que nosotros estemos estudiando. Tratamos de explicar, y para explicar tenemos que tener una buena base de investigación descriptiva. De lo contrario, no se podría avanzar. Y digamos que complementadas las dos partes, las dos etapas, hacemos ya la investigación sustantiva, que es una investigación completa. Cuarto tipo de investigación, la investigación tecnológica. Responde a problemas técnicos. Está orientada a demostrar la validez de ciertas técnicas, bajo las cuales se aplican principios científicos que demuestran su eficacia en la modificación o transformación de un hecho o fenómeno. Si ustedes se dan cuenta, va muy de la mano con la investigación aplicada. Aprovecha el conocimiento teórico científico, ¿no?, el conocimiento puro, o la investigación pura, de la investigación básica o sustantiva, y organiza reglas.
Porque ustedes saben que la investigación sustantiva, apoyándose en la investigación básica, crea leyes, principios, porque antes ya observó una realidad, la describió y la trató de explicar. Ahora, sobre ese principio se trata de alterar, es hasta experimental, porque creo una técnica y digo, ¿y qué pasa si yo le añado esta técnica a ese procedimiento? ¿Se altera o no la realidad? En ese sentido estoy aplicando. Pero la investigación tecnológica, si se diferencia de la aplicada, es que la aplicada es mucho más, va al campo, va a la realidad, mientras que la investigación tecnológica, que es la que la complementa, crea primero el concepto. Vamos a un ejemplo, en las relaciones públicas. La aplicada lleva una determinada técnica y la aplica en la realidad de una empresa, dentro de las relaciones públicas. La relación armoniosa que debe existir o bien organizada entre los miembros de toda la estructura empresarial, de esa empresa en específico. Entonces, si yo tengo creado como comunicadora una estrategia que me va a llevar a conseguir determinados objetivos concretos, entonces voy y lo aplico. Entonces puedo responder, puedo modificar la relación entre estas partes dentro de esa empresa. A través de técnicas podemos modificar, se puede de alguna forma alterar o, por ejemplo, aplicar una técnica que sirva a los estudiantes de colegio a aprovechar mejor Internet. Se trata de innovar, de alterar la realidad y llevarla mejor. Uno se puede equivocar y pensar que la investigación tecnológica se refiere solamente a los instrumentos técnicos, a las herramientas técnicas. No, se trata de instrumentos técnicos dentro de la estructura social también, ¿no? Crear estrategias comunicativas en nuestro caso. Tenemos más ejemplos de cuestiones que una investigación tecnológica debe hacerse y luego responder. ¿Qué técnicas de modificación de conductas son efectivas para mejorar la comunicación entre los jefes y los subalternos en una determinada estructura empresarial o una determinada institución? ¿Cuál es el nivel de validez de un programa de televisión? Aplicó una técnica también para medir ese nivel de validez. ¿Qué técnicas psicológicas y de comunicación social podemos emplear para poder crear líderes o para crear más emprendedores? Entonces uno comienza a estudiar el hecho. Si se dan cuenta ustedes, todos los tipos de investigación están relacionados unos con otros. Yo no puedo aplicar una técnica si antes no he conocido bien la realidad, la he descrito, la he tratado de explicar, se han creado leyes y luego a partir de eso crear una nueva estrategia, aplicarla y finalmente profundizar en investigación. Bueno, las conclusiones y actividades que les sugiero para esta tutoría es que profundicen los conocimientos con las lecturas de los links interesantes bibliográficos, así como elaboren ustedes por su propia cuenta un cuadro comparativo entre los diferentes tipos de ciencia. Sobre todo que lleguen a la conclusión de que estas ciencias están interrelacionadas o estos tipos de investigación están interrelacionadas. Gracias.